Al oriente de Cuba, escondido entre naturaleza, se encuentra un pueblo maldito. Sí, como lo oyes, o al menos eso dicen sus habitantes. Cuentan que una persona lanzó una eterna maldición contra esta pequeña pero importante comarca, que perdura hasta nuestros días. El Peludo Baracoa era su nombre, y los efectos de sus palabras parecen durar hasta la actualidad. Les voy a contar un poco de la historia. Se cuenta que hubo un español emigrado a Cuba en busca de fortuna, como muchísimos españoles que llegaron a Cuba buscando dinero. Muchos de ellos triunfaron, muchos de ellos no. Este señor lamentablemente no tuvo mucha suerte y se convirtió como misionero, o sea, una persona que daba todo por el todo, para todos. Pero ¿qué pasó? Que se quedó sin dinero claramente y se dedicaba a pedir dinero en las calles. La gente lo tomaba por un mendigo. Él no se metía con nadie, pero lamentablemente las personas les empezó a molestar la presencia de esta personalidad en las calles de Baracoa. Le decían oprobios, lo ofendían, hasta que un día le cayeron a pedradas y decidieron botarlo de la ciudad. El ayuntamiento de acá de la zona optó por expulsarlo definitivamente de la ciudad. ¿De qué manera? Montarlo en el primer barco que saliera de Baracoa hacia donde sea. Y dicen que cuando lo estaban llevando en el barco, el Peludo Baracoa, como era conocido, dijo: en Baracoa se generarán muchos buenos planes, muchas buenas ideas, pero todas se desmoronarán, ninguna se llevará a cabo. ¡Wow! Yo creo que el Pelú tenía muchos poderes, ya que no fue solo Baracoa, sino Cuba entera. Ahora te traigo al centro de la ciudad, lo que viene siendo el parque con la iglesia. Miren qué bonita. Esta es literalmente la iglesia más antigua de toda Cuba. Bueno, es que Baracoa es la ciudad más antigua de toda Cuba, el asentamiento más antiguo de toda la isla. Y este es el pequeño bulevar que se ha construido aquí. Al menos el centro se mantiene bastante cuidado. Vamos a salirnos del centro, vamos a ver los contrastes de esta ciudad que te puedas encontrar, porque vamos a caminar un poquito por aquí, por lo que viene siendo la zona central. Luego, cuando se acaba el bulevar, comienza lo que viene siendo más en sí el pueblo, la vivienda, la población más común acá de Baracoa. Y este viene siendo el pueblito con los restaurantes, con las diferentes cosas que te puedes encontrar aquí. El centro, lo que hay normalmente en todos los centros. Aquí se acaba el bulevar y comienza la calle normal, o sea, esta calle de aquí es peatonal, y ya cuando se acaba el bulevar comienza lo que viene siendo la calle normal de autos y todas esas cosas. Ahorita vine aquí a una agencia que hay aquí a ver si podía contratar algún tour, porque me interesa muchísimo visitar Cayo Saetía, pero lamentablemente no tienen disponibilidad. Cayo Saetía es un cayo que se encuentra en Holguín, que es como un safari, unas playas espectaculares, pero no vamos a poder ir. Vamos a ver si cuando yo vaya para Holguín, que ya mañana me voy de Baracoa para Jibara y luego para Holguín, vamos a ver si desde Holguín puedo gestionar aunque sea una entrada, un pasadía para visitar este hermoso lugar de Cayo Saetía, que se dice que hace mucho tiempo atrás era como un safari privado de Raúl o de Fidel. Hay algún chisme de eso, no sé si sea verdad. Esta calle es bastante comercial, miren, aquí hay negocios de ventas de cacharros, de ropa, de artesanías, de todo un poco puedes encontrar por aquí. Y me sorprende muchísimo la vida que tiene Baracoa de día. Muchísimas personas en la calle, en comparación con, con otros lugares que he visitado de Cuba. En Baracoa, a pesar de ser muy pequeño, la gente está en la calle todo el tiempo. Eso sí, buscando comida. Ustedes saben lo que se pasa el cubano el día entero, buscándose la vida en la cola del banco, en la cola de la comida. El cubano se pasa el día entero en colas, haciendo colas, y así se te va la vida cuando vienes a ver en una fila, en una cola, haciendo cola para cualquier bobería. Ya como pueden ver, por aquí estamos saliendo del centro de la ciudad y nos estamos adentrando un poco en otra parte, ¿sabes? Lo que no es el centro. Esta calle creo que se llama Maceo. Sí, creo que esta calle se llama Maceo.
Y bueno, una cosa que no les dije cuando estábamos en el parque es que en ese parque se encuentra una estatua de Atuey, que se trata del primer indio que se rebeló en contra, bueno, de la gran masacre que estaban haciendo los españoles aquí en Cuba. Casi exterminaron completamente a toda la población aborigen, bueno, a base de esclavismo y todas esas cosas, y creo que bueno, como en América completa. Y Atuey fue el primer indio de todo el continente que se rebeló y lo quemaron, o sea, lo inmolaron como método de advertencia para todos los demás que quisieran también tomar el mismo camino de rebelión en contra del gran imperio español. Quiero llevarte ahora a conocer un barco que hay ahí abandonado, que está hundido, que yo no me acuerdo ahora si cuando yo vine a Baracoa, Rosy me hizo la historia del barco, no me acuerdo ahora muy bien el barco, estuve buscando en internet y no encontré información sobre qué hace ese barco ahí hundido. Y la verdad es una imagen bastante interesante, porque es con el yunque detrás. El yunque es el símbolo de Baracoa. En este viaje no he ido al yunque, creo que he hecho muchísima naturaleza y como que no me apetece tampoco subir para allá arriba ni nada de eso. Ya he escalado bastante, ya subí bastantes lomas en Topes de Coyantes y en estos días que estaba en Baracoa también he subido bastantes lomas. Y estamos caminando justo por todo el borde de lo que viene siendo la ciudad de Baracoa, y aquí ahí se encuentran un poco de casas más humildes, barrios más sencillitos, con el mar al lado. Miren qué bonito. Barcos de pescadores y todas esas cosas. Miren, una imagen, caballero, espectacular, de postal. Miren una playa de arenas negras que, bueno, no sé ni siquiera cómo se baja. Creo que tengo que bajar para allá, ir para allá, y bueno, miren, una playa de arenas negras súper curiosas imágenes. Creo que en pocos lugares de Cuba se pueden encontrar playas de arenas negras, con los botecitos detrás, con el yunque, con las montañas. O sea, es una cosa espectacular las vistas que se tienen desde este sitio. Me gustaría bajar a la playa. ¿Será que por aquí se puede? ¿Será? ¿Ustedes creen? No sé si se pueda o si no se pueda. No estoy muy seguro. Déjame ver. Yo creo que sí se puede, ¿eh? Bueno. Yo siempre inventando. Bueno, logré bajar. Vamos ahora a visitar la playa. Una playa de arenas negras, caballero. Déjame quitarme los zapatos. Está hirviendo. Oh, joder, está hirviendo el agua esa. La arena esa está hirviendo. Miren, qué paraje más exótico. Arenas negras. Una playa de arenas negras solamente la he visto en la Isla de la Juventud. Sí, creo que solamente en la Isla de la Juventud he visto yo una playa con la arena de este color. Si alguien sabe por qué la arena se torna de este color y por qué no es blanca, por ejemplo, que me lo deje por ahí abajo por los comentarios, que la verdad sería muy interesante conocer el porqué de eso. Bueno, después de conocer la interesante playa de arenas negras, ahora quiero mostrarles un barco, el barco que les hablé hace un ratiquito, que se encuentra encallado ahí, muy oxidado. De hecho, creo que hay gente que llega ahí todo nadando y se mete en su interior, pero nosotros claramente no lo vamos a hacer, porque no me voy a mojar. Este es el barco al que yo me refería, miren. Un barco que se encuentra ahí, bueno, por el estado de su casco, se ve que se encuentra ya hace muchísimos años, está todo oxidado completamente. Y es una imagen muy surrealista, ¿verdad? Me gusta muchísimo este encuadre, no sé, díganme ustedes, porque es como con el barco, el yunque atrás. A mí me encanta muchísimo por acá. Llegamos a lo que viene siendo la esquinita aquí ya de la ciudad de Baracoa, al menos esta parte de aquí que yo conozco, que es la que más conozco. Sé que hay partes y pueblitos por allá que también pertenecen, pero la parte que yo conozco es esta de aquí. Y miren, aquí hay una fortaleza que bueno, claramente data de la época de los españoles. Ustedes saben que los españoles construían grandes fortalezas para proteger las ciudades. Vieron, se salen del centro y es casi una ciudad fantasma. No hay nadie en la calle. Hace mucho calor, hace mucho sol, todo el mundo está en el centro haciendo sus colitas para la comida, para el dinero, para todo, como bien les decía ahorita. Y bueno, por eso las calles están vacías.
pero miren qué interesante la arquitectura de las casas y de todo eso. Es que bueno, pónganse en contexto de que bueno, estamos en el pueblo literalmente más antiguo de toda Cuba, no estamos en cualquier lugar. Nada más pónganse en este contexto, desde 1511 Baracoa viene dando berritas. Así que bueno, por traerlos aquí espero que me dejen su like por ahí abajo, también se suscriban al canal que ya estamos casi llegando a los 100.000 suscriptores acá en YouTube. Así que bueno, si quieres ayudar a que esta familia siga creciendo y formar parte de ella y ser parte también de las aventuras que hago recorriendo mi país, tienes que unirte a este canal porque la verdad, si no has visto, si este es el primer video mío que tú ves o no has visto todos los que yo he hecho, te comento que vengo de Trinidad, Topes de Collantes, Santiago de Cuba, Baracoa y el viaje continúa todavía, ¿eh? Así que bueno, si tú quieres perderte eso, es tu problema. Y miren, este restaurante que se llama La Colonial es mi favorito literalmente aquí en Baracoa porque sirve una cantidad de comida. Miren qué rico. Todo esto, que ahora mismo me lo voy a comer todo. Para que ustedes vean la cantidad de comida que yo como. Esto ha sido mi gran revelación desde este viaje a Baracoa porque me ha encantado muchísimo. Ahora se me olvidó el nombre, pero lo dejo por ahí abajo si me acuerdo. Y bueno, ya me llené la barriga, me comí todo aquello, estaba riquísimo, caballero, literalmente. Así que nada, espero que les haya gustado este pequeño recorrido que les hice, tanto de la realidad como de la historia de Baracoa. Si fue así, déjame tu like por ahí abajo y suscríbete al canal, que esta serie de videos recorriendo Cuba promete. Nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Bye.